Juan 10:10. John 10:10. Juan 10:10. John 10:10. Es una escritura, yo creo que It's casi a todos scripture that I sabemos, think pretty much all of us know, de memoria quizás. by memory perhaps. Dice, el ladrón no viene sino para Says, the thief hurtar cometh y not, but for matar to steal y and to destruir. kill and to destroy. Pero yo, dijo Jesús, But I, Jesus he said, venido para I que am tengan come that they vida might have y para life, que la tengan and that they en might have it abundancia. and more, that they may have it Y el more verso 11 abundantly. And dice, verse yo 11 soy says, I el am buen pastor, the good shepherd, y el buen pastor and the good su shepherd vida giveth da his life por las for the ovejas. sheep. Sabemos que tenemos un We know that enemigo, we have an enemy, y este enemigo and this enemy anda como león goes rugiente around like a viendo a roaring quien lion, just destruir. seeking whom he may Su devour. trabajo de él es His job destruir is to destroy a cada persona. every person. Él trabaja día y He noche, works day and night. hace todo lo He does posible, everything possible tiene artimañas has y estrategias para destruir strategies a to cada uno de destroy nosotros. each one of us. Si no fuera If it were not por la mano de for the Dios hand of God en nosotros upon us para to protegernos, protect us, ya hubiéramos sido we would have already destruidos. been destroyed. ¿Ok? Okay? Porque Él Because he siempre anda always buscando cómo is looking for how destruirnos. to destroy us. En 1 Pedro 1 Peter 5:8 parece que 5:8, I think. ese no lo busque, You pero don't have to ahí look for dice it, que but el there it ladrón says that anda the ¿qué? thief is alrededor de what? Around nosotros, us, como un león like a rugiente roaring viendo lion, a quien seeking whom devorar. he may devour. Y usted no lo puede ver, por And you eso es can't tan see him, that's efectivo, why he's ¿ok? so effective. Porque usted no lo puede ver. Because you can't see him. Él se demuestra en He personas, shows pero himself usted no in people, lo but sabe you que don't eso know es lo que That es. that's what it is. A veces que vemos una Sometimes cosa muy we see one bonita, thing that's very muy nice agradable looking, a very la pleasing carne, to the flesh, pero es el mismo but diablo it's en the ello same para devil in destruir. that to destroy ¿Ok? you. Por eso la That's Biblia why dice the que él Bible se says disfrace that he en disguises diferentes himself maneras. in different ways. A veces viene por medio de una Sometimes persona, he comes a through a veces viene person, por medio sometimes de he un comes vicio, through a a veces vice, viene por medio de sometimes un he comes agrado, de through algo que le agrada a usted, something pleasing to you que no es bueno para usted. that's not good for Y you. él viene en muchas And he comes diferentes in many maneras different disfrazado ways, para que no lo disguised, conozcamos, para que so no that we may not sepamos que es él, recognize and know that it's el him, enemigo. the enemy. Sí hay un diablo, Dios There is lo a dijo, devil, God said Jesús it, lo Jesus mencionó aquí, mentioned y la it Biblia here, habla más del And the diablo que Bible de talks more Jesús, about the devil than it does porque la Jesus. Biblia quiere que Because the nosotros Bible estemos wants us to enterados, be somos a veces well ignorantes educated a on las this. acechanzas Sometimes del we are diablo, por ignorant eso él puede to destruirnos. The Y wiles por of eso the está devil, and that's why it's destruyendo. easy for Ahorita him to este mismo deceive us. momento está This very destruyendo moment, he gente is destroying people que no podemos nosotros ver o that no we sabemos ourselves de ellos, can't see pero or we los don't know está about them, but destruyendo he's ahorita. destroying them right En este now. momento In this está very matando a moment, he is muchos. killing many people. Y es el trabajo de And that Satanás. is the job of Satanás Satan. principió Satan en el began Edén, in ¿se Eden. acuerdan? Do you remember that? The Garden Con of Adán y Eden Eva. with Adam and Eve. los destruyó a He ellos destroyed espiritualmente them porque ellos spiritually se because habían sido hechos para They vivir had been toda una made to vida live completamente a whole life sanos, con completely salud, healthy, sin enfermedad, no without había sickness. enfermedad, There was no entonces sickness then. no había pecado, There no was había no malicia, sin. no There había wasn't evil. nada de There lo was que ahora tenemos nothing that nosotros. we have today. Y aún sin embargo But el even diablo so, se the disfrazó, devil fíjese bien, se disguised disfrazó himself en forma de In una the form of a serpiente serpent para ir a to Eva go to Eve y engañarla. and deceive her. ¿Y cómo la engañó? How did he deceive her? Con mentiras, With a lie, deseo del ojo desire of the eye, y la vanagloria. and vainglory. Tres maneras, Three tres ways, pecados three que sins todavía siguen destruyendo that y continue engañando a la gente. destroying and deceiving people. Mentiras porque le Lies dijo, because he con que said, Dios dijo que no well, pueden didn't comer de God los say árboles. you weren't able to eat from any of the trees? Y ella le dijo,
No, Dios dice And que she nomás said, de no, ese no, árbol God que says ya le just enseñó that al tree that's diablo there. al Well, then árbol. she showed the devil Y luego which tree it el was. diablo la lleva y le enseña Then the la devil fruta takes de her ese árbol y and para shows her sus the fruit of ojos that dice que tree, se and vio agradable. it says that to her eyes it looked Ellos pleasing. podían comer de toda la They were able fruta to que eat había, from all the fruit vegetales, that there todo was, lo que había en el vegetables, jardín. everything there was in the Dios garden. les había permitido God had comer de allowed todo them to menos de eat ese árbol. everything except from that Dice tree. bien, menos de ese árbol. Everything except from that tree. Satanás llevó a Eva, le Satan enseñó took la Eve, fruta, la He vio showed her the agradable fruit, it was y pleasing luego to le her. dio otro pecado que es And el then there was tercero. another sin, which is the Le third. dijo, si tú comes Said, de esa if you fruta eat vas a of that ser, fruit, you are going to como be Dios. like God. vas a saber You're el going to bien y el know mal the y vas a difference saber between cosas good que and tú evil, no and sabes you'll know ahorita. things that you don't know right now. Y entonces And so ella, then she la vanagloria, fíjese bien, vaingloried. y eso es lo que él usa con And that's what nosotros. he uses with us. Si tú haces eso, If mira you qué do buen this, tiempo vas a look what a tener, mira good cómo time te you're va a going to ir have. bien, Look, mira it's going to go so well for ve, you. agradando a la carne, Pleasing the flesh. y ella cayó And she fell. y luego le dio a su esposo And then she gave como some toda to her buena mujer husband, que like le da a all su good esposo wife de comer, gives ¿verdad? her husband Le something to dio que eat. comer a su esposo y el esposo la comió. She gave it to him and ¿Y he qué ate pasó? it. And what happened? Cayeron los dos. They both fell. Okay. So ahí empezó So el there is trabajo where del the diablo. work of the devil sigue began. The trabajando devil y va a seguir continues working, trabajando. Dice and la he will Biblia, continue hasta to que work sea echado en el he is horno cast de fuego, o sea, into el the lake of infierno, fire or hell, ¿ok? Donde where lo va a echar Dios God juntamente con todos is los que going le to cast him in sirven there a él. along with all those Okay. who serve. Pero the devil. Jesús But nos Jesus dio otra gave us oportunidad another ahí opportunity, diciendo, yo saying, he I venido a have darte come vida to give you y life, vida en and life more abundancia. abundantly. Vida en abundancia. Life more abundantly. Y esa es la promesa And this is the para promise cada For every cristiano. Christian, Cada persona every que person renuncia who al diablo renounces the devil y las obras del and the diablo works of the devil para aceptar a to Jesús accept y a Jesus Dios and con las God obras de with Dios the y de works Jesús of God y del and Jesus Espíritu and the Holy Santo. Spirit Es una separación, dejamos separation. lo del diablo We y leave that seguimos which lo is de of the Dios. devil and we follow Esa es la God. salvación, hermano. That is salvation. No es venir a la It's iglesia, not coming to no es church, cantar los it's not singing the coritos, no songs, es dar dinero a la not giving iglesia, money to the no es church. nada de eso, It's sino que nothing of una that but a separación. Abandonamos separation. lo que We éramos abandon what antes we were before y agarramos una vida nueva. and we get a new life. Esa vida nueva es That con new life Dios is with God. y Dios te bendice, And God Dios te blesses ayuda, you, God Dios te da helps todo you, lo God gives you necesario everything para that's que hasta, necessary. fíjate bien, hasta los deseos te He los da. even gives you the desires of your heart. ¿Sabes cómo deseaba las cosas del mundo? Remember how you desired the things of Como the world? quizás para algunos deseaban some perhaps desired las to frescas, have ¿verdad? Las those cold cervezas beers allá. out Ah, yo there. sé que aquí no hay I nadie know así, there's ¿verdad? nobody Pero, here like that, ajá, but o el baile, or the club, o or compañeros, compañeras, o Friends. lo que fuera. the guys, ¿verdad? the girls, Todo whatever. eso les tiraba, All of that would pull you. pero ahora But Dios now, le cambia God todo eso. changes Mucha all that. gente And no many viene a people Jesús don't come to porque dicen, Jesus es que yo tengo because they muchas say, cosas I que have yo no too puedo many dejar. things that I can't Y es leave. verdad, no las And puedes it's dejar. true, you can't. Pero cuando tú But when aceptas a you Dios, fíjate accept bien, God, Dios cambia God tus changes deseos. your desires. Praise En un God. instante In an Dios te instant, cambia God changes y you, ya no quieres and todo aquello you que don't want antes all te that morías you por ello, were ya no dying tienes for deseo before. de ello. You have no desire of that. Si te ponen una If they cerveza put a en beer enfrente de la right in cara, front of dices, your face, "No la you quiero. say, I don't want it. No tengo deseo de I eso. Ya. I don't have any desire for Yo era that. un alcohólico, hermano. And yo I era was un an alcoholic. drogadicto I was a también. drug addict too. Y yo le aseguro que I cuando promise Cristo you me that when salvó, Jesus me saved cambió me, He también changed y ya nunca me, más and quise I yo never que esas again cosas, wanted nunca those más things. tuve deseo de esas cosas, porque aunque me las pusieron enfrente, mucha gente dice Many pues que people yo no say, puedo estar well, donde I están can't be tomando where they're porque drinking todavía me because jala I un poquito. still A mí get nunca me pulled that way jaló a little. nada. I've never been Es pulled que Dios anywhere me by salvó y anything. me God salvó. saved me, and
en esa forma. He saved me that Nunca way. tuve deseos ya I never de again had nada the de eso. desire of any Y yo, of that. como usted sabe, la And mayoría de like ustedes the saben que majority yo of you all tocaba en los know, I clubs. used Y to esa play in the es la clubs, música, hermanos, that y en los music clubs y and the todo eso. clubs and Es all un that estilo fuerte, es un is a estilo strong muy fuerte pull. It's a very que el strong diablo pull te es. that A the veces es devil, más fuerte sometimes it's que el stronger licor y than la droga. alcohol and drugs. Ya, es fuerte. It's strong. Y eso es lo And que that is yo what vivía para eso. I lived for that. De estar en los clubs, Oh, to de be estar in the tocando clubs and y playing viendo a la and gente seeing the people bailando y, dancing and gritando y haciendo. shouting, and Para eso vivía yo. that's Pero what I ¿saben qué? lived Cuando for. Dios me But you know salvó, what? When God todo saved eso me, se fue. all that left. De repente ya no tenía Suddenly, deseo I de had nada no de esas desire of cosas. any of those things. Y lo que yo no sabía And es what que I Dios didn't iba a know usar was el that God talento was que yo going to tenía use the talent en la that I had in iglesia, the pero yo no church. sabía eso. But Yo I no didn't sabía know que en la that. I iglesia didn't know that cantaban. they sang at church. Yo no sabía que en la I didn't iglesia know había that at the grupos church que there was cantaban groups who también y sang salían a and that cantar who a go los out niños. on No tour sabía to nada de sing. I eso. didn't know anything about that. Pero Dios me puso But God en un put ministerio me así. in a Y yo me he ministry estado gozando such. con las And cosas de I Dios was desde entonces. rejoicing in the ¿Por things qué? of God since Porque then, Dios no because solamente God te not salva, only fíjate bien. saves you, Dios no solamente God te not salva, only sino que saves you, cambia but He todos tus changes deseos. all of your desires. Los cambia. He changes them. Es un milagro, That hermanos. is a miracle. Es algo It's something sobrenatural. supernatural. Que Dios cambia God todos tus changes deseos. all your Y ya en lugar desires. de querer ir al And club, instead of quieres wanting ir to a go la to the club, you iglesia. want to go to church. Pero qué cambio, But what a change, right? Cuando yo estaba When en los I clubes, cuando was in yo the no club, servía a when Dios, I didn't yo serve miraba a God, los hermanos de la I saw iglesia, the porque brothers and mis sisters padres in eran church because my cristianos y parents mis are hermanos y Christians and my hermanas brothers eran and todos sisters, they were all cristianos. Y yo Christians. decía, qué vida tan And I said, aburrida what a vive esa boring gente. life they live. ¿Quién quiere vivir esa Who vida, wants estar to en la live iglesia that todos life, aburridos going to ahí? church, being all bored? Pero ¿sabe qué? La But you vida know de un what? The cristiano, life of la a verdadera Christian, vida de un the true cristiano life no of es a Christian aburrida, is hermano. not boring. Es algo tan It's lindo something que so es beautiful nuevo that todos it's los new días. every day. Aleluya, todos los Hallelujah, días. every day. Se goza en el Señor. Aleluya. El Espíritu Santo le levanta, le eleva. Aleluya, y no lo deja caer como la droga. La droga se eleva y luego lo deja caer hasta el suelo. Este poder del Espíritu Santo nunca lo deja caer. Usted siempre puede andar arriba. Aleluya, porque es servir a Dios, es estar arriba. Serving Y lo God tiene is cuando being está on joven top. y cuando And está viejo también. you have that same Aleluya, high no when you're cambia. young and when you're old. It doesn't cambia, change. It no does deja de not ser. change. It never ceases Es to una be. vida It's a tan life linda that is so que no sé beautiful. cómo la desprecié. I don't know ¿Cuántos how años? I Muchos años. despised Yo it for tenía so many 32 years. I was años cuando 32 vine al years old Señor. when I came to the Lord. Hasta entonces yo había Until despreciado then, todo lo de Dios. I had despised everything Pero, of God. aleluya, But, Él hallelujah, vino a He darnos came vida to give porque us life estábamos because we muertos were en dead pecado. in sin. Fíjese bien, Mateo 23, Matthew 27 y 23:27 28. and 28. No quiero que se ofenda And I don't porque want y'all to get offended la because Biblia es la que dice the Bible's the one who says que it. el que no es cristiano está Whoever's muerto not a Christian is dead en sus pecados. in their sin. ¿Ok? Okay? Es lo que dice. That's what it says. Mateo 23, 27 y 28 Matthew 23, dice, ay de verse 27 and vosotros 28. escribas, Woe eran unto los you, no scribes, cristianos, which were the y non-Christians, fariseos, and Pharisees, hipócritas, hypocrites. porque sois For ye semejantes a are like sepulcros unto whited blanqueados, sepulchres, que por which fuera a la indeed verdad se appear beautiful muestran outward, hermosos, mas por but dentro are están within llenos de full huesos of de dead muertos. men's bones. Ooh. No se enoje, Jesús Don't lo get dijo, angry. ¿ok? Jesus said that. Y de toda And of all inmundicia uncleanness. hay también vosotros por Even fuera so a ye la also verdad. outwardly appear Os righteous mostráis unto men, justos a los hombres, pero por dentro but within ye are estáis full llenos de of hypocrisy hipocresía e and iniquidad. iniquity. Dice. Ese es pecado y esa es That's muerte. sin and that's death. ¿Ok? Él vino a darnos He vida came to give en us life abundancia. in Vida en abundance. abundancia no es una Abundant vida life sin isn't a life problemas. without problems. Todos creíamos que We iba a all ser una vida thought sin that it was going to be a problemas. life without Ya no voy a problems. tener problemas. Oh, I won't have any problems anymore. Hallelujah. Glory to God. Cristo dijo, si se Jesus acuerda, said, if you remember, en Juan, in John, no me acuerdo la escritura, I don't remember the pero es en scripture, Juan, but it's in que John, dijo, where he said, en el mundo in this world, tendrás aflicción. you will have affliction.
Pero no te preocupes But porque fear not, yo he because I have vencido al overcome the world. Y ahorita te voy a enseñar And right now I'm por qué, going to show cuál es you la why, diferencia, what the porque, difference is, because quizás estás pensando, perhaps you're bueno, thinking, sí, el well, cristiano tiene if the también sus Christian also problemas has his y allá problems, también tengo mis and there out problemas, there I have entonces, my ¿cuál es problems, la so what's the diferencia? difference? Ahorita te voy a I'm decir, going qué to tell bueno you que here in a minute. I'm preguntaste, glad ¿ok? you asked. Pero But si es una vida de if it's a victoria life of victory, y la victoria viene and a la victory medianoche en at medio de la midnight, in tempestad, midst esa of es la the victoria. storm, that's Esa the es la victory. vida en That is the abundancia, abundant en que life. la hora más The necesitada, The hour que no where you're sabes in quién most se need. presenta. You know who presents himself? Aleluya, el Nazareno, The Nazarene, Jesús, el Jesus, Hijo de the Dios, Son of God, que está siempre con nosotros, who's always que dijo with us, en Mateo who said in 28, Matthew 28, versículo 19, verse 19, dijo, yo he said, I nunca te dejaré, will never leave you. nunca te I will desampararé, never forsake you. siempre I will estaré always contigo. be with you. Y cuando Dios hace And esa when promesa, God makes that téngalo promise, por seguro be que en su sure más grande that hora de you're necesidad, at the greatest Él se hour of need, presenta He y presents Él te Himself, ayuda and y He helps Él you, hace and camino He donde makes no hay a way where camino, there is Él no te way. abre He puertas opens donde doors están where they're cerradas, closed. Él mueve lo que He tenga que moves whatever mover He para has que to tú move pases so por that esa you can go dificultad through y that salgas al otro difficulty lado and come out on the other victorioso, side with the aleluya. victory. Por eso la Biblia dice que el That's why the cristiano Bible says that the vive Christian de lives victoria from en victory to victoria, en victory to victoria, victory en to victoria, victory. aleluya. Hallelujah. ¿Sabes por qué? You know why? Porque no perdemos, Because we don't lose. ganamos. We win. Y aun cuando And perdemos, even when we salimos lose, ganando. we come out ¿Se winning. da cuenta? You ever realize that? Yeah. Sí, cuando See, el when no the cristiano non-Christian muere, dies, muere para siempre. they die forever. El cristiano, The Christian, dijo Jesús en Jesus Mateo said 11, 28, in Matthew 25, 11:28, dijo 25, que he nosotros said that we morimos die cuando when? una sola vez Just one time en esta vida. in this life. Pero cuando nosotros morimos But when aquí, we die here, empieza una vida nueva a new para life nosotros, begins for us en la gloria, in hermanos, heaven con Dios, with God para nunca más to never morir. again die. El no cristiano The muere de non-Christian esta carne, dies in his flesh, pero también muere but also dies espiritualmente. spiritually. Son dos muertes. There's two deaths, Fíjese bien. Y esa muerte and segunda that es second death condenación para is siempre en condemnation un lugar forever que se llama el in a infierno. place called ¿Por hell. qué necesitamos a Jesús? Why do we ¿Por need qué Jesus? Dios nos dio este Why plan de did God give us salvación this plan of para salvation restaurarnos a to nosotros, restore para us que nosotros so that tengamos we may una have manera a way de ser rescatados rescued de la condenación from del the pecado? condemnation of sin? ¿Por qué? Why? Porque no hay otra Because manera. there is Cristo no other Jesús way. dijo, Jesus yo Christ soy said, el camino, I am yo the soy way, la verdad I y am yo the soy truth, la and I am vida. the Y life. nadie, And no one, absolutamente absolutely nadie no puede one llegar a can Dios come to por the Father ningún otro except programa, through me. por ninguna otra By no religión other puede program, no llegar other a religion Dios. can you Nomás get to hay un God. camino. There's only one way, Y ese camino se llama and that Jesús. way is called Cristo Jesus. Jesús, Jesus el Christ, Hijo de the Dios. Son of God. Amén. Amen. Gloria a Dios. Yo Praise quiero que God. lo entiendas I bien want you to porque understand yo this sé que because ahorita mismo I know that quizás right por now, este perhaps tubo que está ahí me están viendo y this alguna tube they're persona watching me on, que whatever nunca ha it is, oído de la somebody salvación who's never y que heard of nunca ha salvation, sabido que and hay who una manera doesn't know there's a mejor, better way. que no tienes que vivir You en don't drogas, have no to live on tienes que drugs. vivir You en don't alcohol, have to no live on tienes que alcohol. vivir You don't una vida have to live a derrotada, life que that's Dios te defeated. da una vida That nueva God y gives una you a vida en new life and an abundancia, así abundant como life. Jesús la Just like prometió, Jesus así promised. es, That's aleluya, how it is. y no cambia. It doesn't change. ¿Sabe qué? You know what? En el mundo, In the world, a lo menos yo at least tocaba y ganaba I buen played dinero y and I todos made good tenía- money and tenía lana, tenía we all carros had nuevos, money and new tenía cars and casa y tenía todo. house and all this. Pero aún así, But fíjese even bien, so, aún así, even so, con todo el licor, con with toda all the la droga, alcohol, with con all todas the las drugs, mujeres, with all the women, cuando se acababa todo eso when y ya all that estaba yo was solo, over and I was all alone, era el más desdichado de todos los hombres. I was the most
horrible of all men. Pero ¿cómo? But how, Pastor? ¿Sabe qué? You know Esas what? cosas Those del mundo things nomás of las the puede world, usar por un you rato. can just enjoy them for a little while. Al rato In a little pierden bit, su valor. they lose their value. Acabamos de We just recibir noticias de received un news artista of an muy artist, conocido a very entre, well-known de los americanos, actor, Robin Williams. Robin Williams. Se le perdió la razón por qué He vivir lost y se the quitó reason la to vida. believe in, to live, and he took his own life. Se quitó la vida. He took his own life. Tenía todo. He had Tenía it all. todo. He Era un had artista, everything. He was tenía, an apenas habían artist. They had comenzado just began un programa nuevo en la a new televisión TV show que él that tomaba parte he de. took part in, Era and muy he conocido, was era muy very well known. famoso. He was famous. Y aún sin embargo, But even so, él llegó a un momento he got to a donde no moment había nada where por there qué was no vivir. reason to live anymore. Y esas son las cosas del And mundo. those are the things Pierden of the el world. They valor. lose their value. Cuando el médico le dice tienes When the doctor cáncer tells you you have cancer y vas a morir, and you're going to die, todo aquello. all of that other thing. Hay otros artistas There's que usted other conoce artists o that you conoció know or that you did know of. que le dijeron tienes That they cáncer said y you have usaron cancer. todos sus medios, They toda used su all fama, their todo means, su all their dinero fame, all their money para ver los mejores to see the médicos de best todo el mundo. doctors in the y no whole pudieron world, and they ayudarlos couldn't y help them. murieron. And they died. Aún sin embargo, But hay even so, otros there's others, pobres como yo poor people like me, que fue al hospital who went to the hospital. y el médico dice ya The no doctor podemos says, hacer we nada can't do para ti. anything else for you. Pero tenemos a But alguien, we have someone. tenemos a alguien. Y aquí estoy, hermano. Here I am. Si no tuviera a Dios, ya If I estuviera didn't en la have God, sepultura, ya I'd estuviera bajo be tierra. underground Pero right aquí now. estoy, ¿por But qué? here I Porque am. Dios Why? me Because ayudó, God porque helped Dios me. me Because God sanó y me healed me, restauró. and He Y aquí restored estoy, me, and here I aleluya, am. esta mañana. Hallelujah, this morning. Gloria a Dios, aleluya. Glory to God. Tenemos un We recurso, hermanos, have tenemos a resource. una We salida have a cuando way todo out. se cierra, When everything cuando is llega la closed up, medianoche. when La midnight medianoche midnight implica implies el tiempo más oscuro the para darkest usted. La time Biblia for you. usa The Bible medianoche, uses pero es para midnight, but it's to enseñarle show el you tiempo más the darkest dificultoso, más time, difícil the most para difficult usted. time for Cuando you. usted está en ese When you're lugar in that y no place hay a la and you puerta, no hay can't find quien the le door, you ayude, don't know who usted can help puede you. clamar a You can Dios call y to Dios God, le va a and God ayudar will porque help you, Dios es fiel because God is y faithful, Dios and nunca God se niega a never nadie. denies anyone. Hallelujah. No tan solo es fiel y amoroso Not only y is He bueno faithful en and todas loving las and cosas, good and all pero these other también es things, but He's poderoso. also mighty. Hallelujah. No hay nada difícil There's para mi nothing Dios. difficult No hay for my nada God. que There is diga, pues nothing that He quisiera can ayudarte, say, mijo, pero pues, no sé qué hacer. well, I'd like to help you, son, but I don't know what to do. No, Él tiene todo poder No, Todo He lo sabe. has all power. He knows all y todo things, lo es. and He is all things. Gloria a Dios. Éxodo 11, Exodus del 4 al 11, 7. 4-7. Quiero que vea la I diferencia want you to see the difference del pueblo de Dios in the people of God y al no pueblo de Dios. and those who do not belong to God. ¿Okay? Dios God les habló spoke to them, y les dijo and He estas said these palabras. words. Dijo pues Moisés, Jehová And ha dicho Moses said, así, thus saith the Lord, a la medianoche yo about saldré midnight por will el I medio go de out Egipto into the midst of Egypt, y morirá and todo all the firstborn in the primogénito land en of tierra Egypt de Egipto, shall die, desde el from the primogénito de firstborn of Faraón Pharaoh que se that sienta sitteth en su upon the trono, throne, hasta el even unto the primogénito firstborn de la of the sierva maidservant que está that tras is el behind the molino, mill, y todo and all the primogénito firstborn de las of bestias, beasts. y habrá gran And there shall be a great gran cry clamor throughout por all toda the la land tierra of de Egypt, Egipto, cual nunca such as there was hubo none ni like it, jamás nor habrá. shall be like it anymore. Pero fíjese bien, But, look at Pero. this, but contra todos against los any hijos of the de children of Israel, Israel, aleluya, hasta las bestias, even the ni un beasts, perro it says, moverá su lengua
para que sepáis que Jehová Shall not a dog hace move his tongue diferencia against man or entre beast, los that ye may egipcios know that y I am los the Lord, israelitas. that the Lord Aleluya. doth Que put a Jehová hace difference between the diferencia entre el Egyptians justo y el and Israel. injusto. He Aleluya. differentiates between the Todo righteous el and the injusto unrighteous. morirá All the unrighteous shall medianoche. die at midnight. cuando pase el ángel de When the muerte. angel of death ¿Sabía passes. usted que hay un Did ángel you de know that muerte there's an angel of death que todavía está vivo that's still alive y todavía visita? and still makes visits? Ya. Yes. Cuando ese ángel de muerte llega, When that angel of death comes, ya no hay para dónde correr. there's nowhere to run then. Y a todos les llega. Yo he And he comes tenido, to everyone. I've had pues sería la desgracia, yo creo, de Would oficiar be- un funeral para un well, bebé de 2 meses. I've had to officiate the funeral un for a 2-month-old anciano de baby, all the way up 90 y to tantos años. elders Que of quiere 98. decir que la years muerte old, y entre medio which means jóvenes y Death, you know, no, I've had funerals for everybody viejos. ages in between also. muerte The llega Death comes y no hace and it diferencia en makes nadie. no difference in anybody. La Biblia, fíjese bien, The la Bible, Biblia dice the Bible says que Dios tiene that sus God días has contados. your days counted. They're numbered. Todos tenemos We all un have expiration date. an expiration date. ¿Cómo se dice en español? Día de expiración. The other, Así como ve usted en un bote de just like you comida, see a can of food that has an al expiration día date ya on no, it, ya no sirve. after that date Pues it's usted no también good. tiene un Well, you also ese have día. an expiration date. Cuando ese día se llegue, When that day comes, usted va a morir. you're going to die. Y cuando usted muera, And when you die, ¿a dónde va a parar? where are you going to end up at? Una pregunta buena, ¿verdad? It's a good question, isn't it? ¿A dónde va a parar? Where are you going to end up at? Porque ya después de muerto Because ya no once hay you nada. die, there's nothing else. A pesar de que le In enseñen spite of esto them y que esto y lo teaching otro. this and that, Cuando usted muere, ahí es when you die, finalmente, ya that's no hay más que final. puede There's hacer. nothing more you can Lo que do. usted haya hecho en What esta you've vida, done in this fíjese bien, life, lo que usted hace en whatever esta you vida do in this life determina a dónde determines va a where parar you usted. are going to end up. Lo que usted hace en esta vida. What you do in this life. Ya no hay más. Cuando usted There's muere no ya more. no hay When you más. die, there's no Ahí more. acabó. It's done. Pero en esta vida But Dios in nos this ha dado la life, God's given oportunidad us the opportunity decidir, to hacer la decide, to decisión make the decision a dónde vamos a parar. where we're going to end up. Y solamente usted lo puede And hacer. only you can do this. Las 10 vírgenes en The 10 Mateo virgins 25 in del Matthew 1 al 25, 13. 1 to 13. Vamos a leerlo. Let's read that. Mateo 25 Matthew 25, del 1 al 13. 1 Se to habla de la 13. It talks medianoche about también. midnight also. Habla de estar preparado Talks about y being no estar prepared preparado. Fíjese bien. and not being Estar prepared. preparado Being y prepared no estar preparado. and not being prepared. Y dice, entonces, ¿ya lo tiene? Do you have it? Entonces el reino de los cielos será Then shall the kingdom semejante of a heaven be 10 likened unto vírgenes 10 que virgins, tomando sus lámparas which took their salieron a lamps and recibir went al forth to esposo. meet the bridegroom. Esto This significa means 10 santas 10 a recibir a Jesús. holy people, ¿Ok? or 10 Ese es el saints esposo. being ready to receive Jesus. the 5 bride. de ellas eran prudentes y 5 of them were 5 wise and 5 were insensatas. foolish. Las insensatas, tomando They sus that were lámparas, foolish no tomaron Took their consigo lamps aceite. El and took aceite no oil with representa al them. Espíritu Oil Santo. represents the Holy Spirit. Más las prudentes But the tomaron wise aceite en took sus oil in their vasijas, vessels with their lamps. juntamente con sus lámparas. Y tardándose el While the esposo, bridegroom cabecearon tarried, todas y se They all durmieron. slumbered and slept. Y a la medianoche se And oyó at un midnight clamor. there was a cry made. Aquí viene el Behold, the esposo, bridegroom salid cometh, a go ye recibir. out to meet him. Entonces todas Then aquellas all those vírgenes se virgins levantaron arose y arreglaron and sus trimmed their lámparas. lamps. Y las And insensatas the dijeron foolish a said las unto the prudentes, wise, dadnos de Give vuestro us of your oil, aceite, porque for our nuestras lamps are lámparas se gone out. apagan.
Mas las prudentes But the wise respondieron answered, saying, diciendo, para que no nos falte a Not so, nosotros lest there be not y a enough for vosotras, us and id you. más bien a los que venden y But go comprad ye rather to para them that vosotras sell, and buy mismas. for yourselves. Pero mientras ellas iban a And while they comprar, went to buy, vino el esposo, the bridegroom y las que came. estaban preparadas And they that were entraron ready con went in él with a las him bodas to the y se marriage, cerró and the la door puerta. was shut. Después vinieron también las Afterward came otras also the vírgenes other diciendo, virgins, Señor, saying, Señor, Lord, open ábrenos. to us. Mas él respondiendo But he dijo, answered de and said, cierto os Verily I digo say unto que you, no I os know conozco. you not. No estaban preparadas. They weren't ready. Ya no había There oportunidad. was no other opportunity. Si cuando la puerta se See, when the cierra, door closes, ahí termina todo. that's where everything ends. En el tiempo de In the time of Noé, Noah, la puerta se cerró the door was shut, y ya no pudieron entrar. and they couldn't enter anymore. Ábrenos, Open, ábrenos. open up. Por varios años él For estaba years. predicando. He was Viene preaching un to them. diluvio, viene un diluvio, flood va a is coming, llover, a flood va a is llover. coming, Ellos it's no gonna sabían rain. que era llover, They didn't know what pero raining Dios was. le dijo, va a llover. And God said it's going to rain. He told them it Y will rain. todos se reían de él, se Everyone burlaban laughed de él, at así him. como se burlan Just like muchos de they, los cristianos. many people laugh Y de las at cosas de Dios Christians se and the things burlan. of God. They laugh. Así se burlaban ellos. That's how they would laugh at him. Pero un día cuando empezó a But one llover day when it started to rain y a llover, and rain, no entró al arca con sus they weren't able to animales y get con into sus the ark hijos y sus with esposas the y animals, cerró la and puerta. Noah went in with all of the Ya no la animals and podían. his wife and children and their wives and shut the Así door. nos They wouldn't open enseña again. Jesús That's how en estas Jesus 10 vírgenes. shows us with these 10 5 virgins. estaban preparadas, pero fíjense 5 were bien, prepared, eran las 5, eran but they were Vírgenes. 5. They were virgins. vírgenes, representan Virgins represent santidad, holiness, ¿ok? Puridad. purity. Ellas, las 10 eran These 10 vírgenes. were virgins, Pero 5 de ellas estaban preparadas y 5 but 5 no. of them were prepared and 5 were not. 5 estaban descuidadas, 5 were neglectful, representando Jesús representing en esta parábola, Jesus in this porque parable, dice, because entonces it el says, reino "Then de los the cielos kingdom of será heaven semejante a esto, is going to be ¿verdad? similar to this, Representando que 5 representing that o 5 parte de la are iglesia part of the church, están en la iglesia, is in the son church. cristianos, They're pero no están Christians, preparados. but they are not prepared, Y 5 and 5 están preparados, are llenos prepared, del Espíritu full Santo of the de Holy Dios. Spirit of God. ¿Ok? Pablo y Silas en Filipos, Paul and Hechos Silas. 16, 23 al 26. 23. ¿Usted se acuerda de Pablo y Silas You remember en Paul and Silas Filipos? in Philippi? Ellos They predicaban la palabra preached the word, y una chamaca llena del espíritu del diablo and the girl who was Cuando full vio a of the Pablo, spirit of the devil, when she saw Paul, empezó a burlarse de él. began to laugh at him. ¿Ok? Okay? Y por varios días dice que And lo for many seguía a days, Pablo. She Con la followed misma Paul burla. with that same. Y de repente Laughing at Pablo him. se cansó Suddenly Paul grew tired of this, y miró a aquella muchacha y saw that reprendió el girl and espíritu y salió rebuked de the ella. spirit, and it left her. Había unos hombres que la usaban a ella como ahora se usan a There were brujas, some men no brujas, who ¿cómo would se use llaman her esas? like Adivinas, they use this adivinas, girl ok, as adivinas, a fortune teller para ganar dinero, para make decirle, money, se supone a usted to say su suerte supposedly o su to you, porvenir o su tell your futuro, que es future pura or mentira. your luck or whatever, Ah, which is of course a lie. Y esta muchacha era lo que hacía. This girl, that's what she would do. Y cuando Pablo echó fuera el And when Paul espíritu cast de out ella that ya no spirit pudo from her, hacer she eso. couldn't do it anymore. Y los que la And manejaban a those ella who managed se her enojaron mucho con got Pablo, very angry with Paul porque les había quitado la because manera de they'd taken vivir para away ellos. their way they Y made los a living. acusaron, los agarró la And they ley accused him a and Pablo y Silas, los They golpearon muchísimo, beat Paul and hasta Silas sangrarles la espalda, until partirles la their back espalda. was bleeding and split. Entonces usaban unos látigos, And in hermanos, those que times they'd tenían use these whips en la that puntita at tenían the un tip acero
It had Estaban forrados de acero y eran puros cuerditas con acero al little último. bits Y cuando golpearon a Jesús, 39 like metal azotes le bits at dieron, the end. le sangraba sharp. cada vez, le And partían every la time piel. that's what they used on Por Jesus. And eso every time they era beat algo him, terrible, ¿verdad? it would cuando break the los flesh and azotaban. he would bleed. Y a That's why it ellos was los so azotaron y los hurtful. echaron a la cárcel. Well, they beat Pero no Paul and nomás a Silas la and put them in cárcel, jail, but not le only le dieron orden al carcelero, they gave queremos an que los order pongas to them, en el saying, lugar we want you to más put them in the most ¿cómo es? Privado, private place sí, donde no pueden where salirse de ahí they can't come out from de ninguna manera. at all. Había ciertos There were lugares certain y places, tenían unos And they que le decían had cepos, eran some that unas cosas que les things ponían like en los pies they'd y put on your los amarraban and they tie para you que no up se pudieran so salir de ahí. they couldn't Y a come ellos out. los pusieron en eso And they y put them están in ellos there en la cárcel and llorando, they were in the Pablo y prison, they were Silas. crying, Paul and Silas. No, No, no. no, right? Está Oh, cantando. oh, they're singing, Pero hermano, están todos llenos de but they're sangre. full ¿Cómo of que blood. cantando? What do you mean they're singing? Vamos a ver lo que dice. Let's see what it Después says. de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, He los received this metió command, en he el put calabozo them de into- más adentro, bien asegurados, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, But at midnight, orando Pablo y Paul Silas, and Silas were cantaban praying, himnos a singing Dios hymns to God, y los presos los oían. and the prisoners heard them. Entonces sobrevino So de then, repente un gran terremoto de tal manera great, que los cimientos de la um, cárcel se Earthquake sacudían came. y al instante Okay, suddenly se there was a abrieron great todas earthquake so las that the puertas de foundation la of the prison cárcel was shaken, and y todas las immediately all the doors cadenas were open and de los everyone's presos bands se were loose. soltaron. Praise Aleluya. God. ¿Qué le parece? What do you think of that? No se cayó el edificio, The building didn't fall down. no pasó nada en las Nothing paredes. happened to the walls. Nada más las puertas de la Just the cárcel doors y las of the cadenas de prison ellos se and their rompieron chains were y ellos broken, quedaron todos and libres. they were all set free. El carcelero, cuando se dio cuenta de esto, vino y miró que one in charge, oyó when que he las puertas heard se habían abierto, que that todas the doors had been opened, that all the calabozos habían sido chains and abiertos everything y had been libres para que opened, la gente free se for saliera y people se to come fuera. out and Los leave. prisioneros The prisoners, se quiso matar, se iba a the enterrar one in la charge, espada um, en sí mismo para matarse. was going to Y le dijo, fall upon Pablo, his sword to "No te kill himself. mates, And aquí Paul said, estamos no, todos." don't kill yourself. We're all here. Ahí están todos. You're all Ahí here? No se escapó nadie. aquí Yeah, estamos nobody todos. left. We're all still here. Aquellos cepos, cosas que les ponen You know en those los things pies that they put on para your feet asegurarlos, to se habían make sure you don't go roto, anywhere? hermanos. The shackles were broken. ¿Sabía usted que todavía You know that Jesús Jesus rompe still las breaks cadenas? the Aleluya. chains. Usted está en una situación, hermano, aleluya. Está en una situación muy difícil esta Very mañana. difficult this morning. Espérese a la Just wait medianoche. for midnight. Aleluya, cuando usted menos lo When espera, you least expect it, el Señor viene y the rompe Lord esas comes cadenas. and breaks those Las chains cadenas de lo que sea, depresión, of de amargura, depression, de bitterness, tristeza, de sadness, escasez, de lack, enfermedad, lo que sickness, sea. Él whatever viene y it may la be, He rompe, comes and breaks aleluya, y te those pone chains. libre, He sets you aleluya. free. Gloria a Dios. Glory Ah, to God. So, espérese. So just wait. No es la medianoche para Wait for usted. midnight. Ay, pastor, pero es que ya no Well, hallo but la Pastor, puerta. I can't find the Ya door. está llegando, ¿ok? You're Ya getting está there. llegando a la You're medianoche. getting to No midnight. se desanime, Don't get sigue discouraged. adelante, Keep going, porque al ratito viene la ayuda. because soon Y the help viene will de come. usted menos la And espera. it comes from the person you least expect it to. ¿Usted cree que su You tío le think va a that ayudar? your uncle's going to help you? Está teniendo problemas de finanzas, You're having su abuelo financial se va, problems, your le va a grandpa is going to ayudar. help you. No va a ser ninguno de los que usted It's not piensa. going to be Dios va a anybody usar you a think of. alguien God's going to use desconocido somebody para that que you don't usted even pueda know, ver el so you milagro can de see Dios, the miracle of aleluya, God que ha venido a that's darle la come mano. to give you a hand.
Lo tiene que experimentar para saber, You porque have si to nomás se lo experience dicen, it to no know, lo because if cree. you're just told about it, you No lo won't cree, yo believe no it. creo I don't believe Yo no that. creo que estas I don't cosas believe pasen. these things Todavía hay happen. milagros, hermano. Cosas Miracles milagrosas still están happen. pasando Miraculous todos things los are días happening con los every hijos de day Dios. with the Aleluya. children of God. Aquí tenemos Here we testimonios have de a hermanos de testimony cómo of Dios les brothers ha and abierto sisters of how puertas que God has estaban opened doors for them completamente that have been cerradas. completely Aleluya. closed. Como Dios los ha As levantado God de has, how caídos. God lifted them up Gloria a from when Dios. they've fallen. Dios es Dios, Praise God. hermanos. Y God es is el God, mismo and He is ayer, the same hoy y yesterday, por todos los today, and siglos. forever. Aleluya. Hallelujah. So, si todavía no llega la So if you medianoche, haven't gotten espérese to midnight, tantito. just wait a little bit. Verso 23. Verse 23. Vamos a leerlo del verso Let's read it from 23 verse 23 hasta el 40. to 40. ¿Dónde estábamos? En Where Hechos were we? 16. Acts 16:23. Hechos 16. Por alguna razón lo marqué yo allí. For so some vamos reason a I marked leerlo, it there, a ver so let's qué es read lo it que and dice. see what it says. Del 23. ¿Mandé? En el 26. 23 al 26, ok. Del 26 en adelante, entonces sobrevino de And repente suddenly there was a un great gran earthquake, terremoto, de tal manera que los so that the cimientos de la foundations of the cárcel prison were se shaken, sacudían and y al immediately instante all the se abrieron doors todas were las opened, puertas y and las everyone's cadenas de bands todos were loose. de todos se soltaron. Despertando el carcelero y And the viendo keeper of the abiertas las prison, puertas de la waking out of cárcel, his sleep sacó la and seeing the espada prison doors y open, se he drew iba a out his matar, sword and would have killed himself, pensando que los supposing that presos the habían prisoners huido. had been fled. Mas Pablo clamó a But Paul gran cried voz with a loud diciendo, voice, no te saying, hagas do ningún mal, thyself no pues harm, todos estamos for aquí. we are all here. Él entonces, pidiendo Then he luz, called for a se light and precipitó sprang in and came adentro trembling y temblando and se fell down postró a before los Paul pies in de silence. Pablo y de Silas, y sacándolos and les brought them dijo, out and said, señores, Sirs, ¿qué debo hacer what para must ser I do salvo? to be saved? Ellos dijeron, And cree en they el said, Señor believe on the Jesucristo Lord y serás Jesus Christ, salvo and thou tú shalt be y tu saved, casa. and thy house. Y le hablaron la And they palabra spake del unto him the word Señor of the a Lord él y to todos all los que that were estaban in en su his casa. house. Y él, And he took tomándolos them en the same aquella hour of the night, misma hora de la noche, les and lavó washed las their heridas y enseguida se and bautizó was baptized, él con todos and all his, los suyos. straight Fíjese away. bien, con todos los suyos. him and all his. Y llevándolos a su casa, And when les he had puso la brought mesa them into his y house, se he set regocijó meat con before toda them su and casa rejoiced, de haber creído a believing in Dios. God Cuando fue de with día, all his house. los magistrados And when it was day, enviaron the magistrates sent the alguaciles a sergeant, decir, saying, suelta those a aquellos men hombres. go. Y el carcelero keeper of the hizo prison saber estas palabras told a this saying Pablo. to Paul, Los magistrados the han mandado a magistrates decir have sent to que let se you os go. suelte, Now therefore así que depart ahora salir y marchaos and go en in paz. Fíjese bien. Pero Pablo But les Paul dijo, said unto them, después de azotarnos they públicamente, have beaten sin us openly, sentencia, uncondemned, sin sentencia judicial, being siendo Romans, ciudadanos and romanos, have cast nos us echaron into en la prison. cárcel y ahora And now nos echan do they thrust us out encubiertamente, privately? no por cierto, sino vengan Nay, ellos verily, mismos but let them a come themselves sacarnos. and fetch us out. Look at that. El cristiano no es cobarde, A hermano. Christian is not a coward. El cristiano no es A cobarde. Christian is Fíjese not bien. a coward. Él podía hacer patas He para que son, could've vámonos. Said, feet, what are you for? Pero Let's dijo, go. no, But he no, said, no. A nosotros No. nos golpearon Y'all beat injustamente y us ahora vamos a arreglar unjustly, and now cuentas. we're going to make this right. Aleluya, Hallelujah. gloria a Dios. Glory to God. Ya. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran When they heard romanos. that they were Y Romans, viviendo, and they came viniendo, and le besought rogaron them and y brought them out sacándolos and les desired pidieron que them to salieran depart out of the de la city. ciudad. Entonces, saliendo de la ciudad, And they went out of the entraron en prison and casa de entered into the Lidia, house of y Lydia. habían- And when they habiendo had visto seen a the los brethren, hermanos, los they consolaron comforted y se and fueron. departed. Aleluya. Ahora sí nos vamos. Pero hasta que no sepan, He said, "Now ustedes let's nos go." castigaron But until injustamente. they know that you punished Aleluya. us Me unrighteously, gusta esto. unjustly.
Los I like discípulos se The turbaron disciples en Mateo 14, were disturbed 25 in Matthew 14:25. y Jesús se apareció a la Jesus appeared medianoche. at midnight. A la medianoche. At midnight. Y todo lo que la medianoche indica no And que everything eran las that 12 de la midnight noche, sino que era el indicates not that it was tiempo más 12 difícil midnight, para but esa it was the persona. most difficult time for that person. Medianoche, Midnight, que es oscuridad. which is darkness. Mas a la medianoche Jesús vino a ellos But at andando midnight, sobre el Jesus mar, came to them walking upon the sea. y ya la barca estaba en medio And del the mar boat was in the azotada por midst las of the olas sea, porque el beaten viento by the era waves because the contrario. wind. Pero was Jesús so se strong. presenta But Jesus andando presents sobre himself las olas. Y walking usted sabe la upon historia the de water. ellos. And you know the story. Ellos había venido una tempestad, Jesús no A estaba storm had con come ellos, to se them. había Jesus quedado was not with them. He had stayed en la playa o en la tierra y back on land. ellos And los empezó a azotar they una began tempestad to be, y se empezaron a a storm came llenar and todos de temor, they no were sabían all qué filled hacer. with fear. They didn't know what Pero a to la do. medianoche vino But at Jesús midnight, caminando Jesus came, sobre las walking olas. upon the waves. Póngase a Hallelujah. pensar, deje que su Just think mente, about su it. Let your imaginación mind, let llegue your a ese lugar. imagination Ahí get está to en la that barca place. usted con You're in the boat una tempestad with a azotándole storm y rocking you luego side to ven side, un and bulto que viene caminando arriba you del see agua. someone walking upon the water suddenly. Dice que se asustaron los Says the discípulos disciples y got gritaron, scared, es un and they said fantasma. it's a ghost. La mente de la gente, ¿verdad? See how people think? Es un fantasma, It's a le dijo ghost. Jesús. Jesus No said, tengan temor, muchachos, don't be soy yo. afraid, guys, it's just me. Y Pedro le dijo, And Peter said, si de veras eres tú, If Jesús, it's di really que yo you, vaya allá Jesus, donde tú estás. bid me to come out to where you Le are. dijo, pues ven. He said, come. Dice que salió Pedro de la barca Peter got out of the y se boat, fue caminando and he went walking sobre las aguas. upon the water. No ha habido ningún otro There was hombre, no other ni man antes ni después de before or Pedro after que camine Peter sobre las aguas. who's walked upon the water. Solamente Jesús. Only Jesus and Peter. ¿Y sabe por qué Pedro? And you know Los why demás Peter? discípulos lo estaban criticando. The other Mira, disciples pues, were ¿qué se criticizing cree? him. Well, who does he think he is? ¿Cómo está haciendo eso? How's he doing Pero that? sabe que But you know what? Pedro He, fue el Peter, único que se was the only atrevió one who a dared. hacerlo y to lo do it. hizo, hermanos. And he Aunque did it. después de, Even though de unos after cuantos A pasos se few empezó a steps he hundir, began to sink porque dice que empezó a ver because la it says he tempestad started to see the storm y le entró miedo and fear came y se in empezó a hundir. and he began to sink, Que representa which al represents cristiano the Christian con fe, with faith, pero no but ejercitando esa not fe hasta el exercising final, that sino faith until the llegando end. hasta cierto But lugar getting to a certain y point perdiendo la fe y and losing hundiéndose faith and en sinking su problema. in that problem. Si usted está en ese If lugar, you are in that place, quizás su fe lo ha llevado perhaps hasta your la faith mitad has taken you del halfway problema. in the problem. Tenga paciencia, Have patience. siga adelante, Keep no going vea la forward. tempestad, Don't look at no the empiece a storm. razonar, Don't start to pero reason. si no hago esto If I para don't do mañana, this, well, esto y esto tomorrow va a this pasar. and that going to Usted happen, and olvídese de eso, you siga forget about confiando that. Keep en el que trusting tiene la in the one who solución has para the su solution for problema. your problem. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory Los to God. discípulos se The turbaron, disciples estaban bien were asustados, pero a afraid, la but at medianoche, midnight, medianoche, because it was porque la midnight, tempestad, because the storm, porque ahí está la vida there's en abundancia, that abundant porque ahí life, está because la there victoria. is the En victory. 1 Corintios In 1 15, Corinthians 57, ya para terminar. 57 to finish. Mas gracias sean dadas a Dios que nos Thanks da la be to God who victoria gives us the victory por medio de nuestro Señor through our Lord Jesucristo. Jesus Christ. Pablo dijo en Romanos Paul said in Romans 8:37, 8:37, antes en todas estas But cosas in all somos these más que things, vencedores we por are more than medio de conquerors aquel que nos through amó. He who loved us. Primera de Juan 5, 1 John 4 y 5, 5 4 dice, and porque 5 todo says, lo que es because nacido de all Dios vence that al is born mundo, again y esta es la victoria que ha vencido al overcomes the mundo, world, nuestra fe. and our faith has ¿Quién been what es el has que vence al mundo? overcome the Sino el world. que cree que Jesús es el Hijo the de one who Dios. believes that Jesus is the ¿Quién Son es of el God. que tiene la Who victoria? is it that has the El que victory? cree que Cristo The one who es believes el that Hijo Jesus de is the Dios. Son of Él está God. aquí esta mañana He's here this y morning, está aquí para ayudar. and He's here to help you. Quizás para ti es la medianoche. Perhaps it's Has llegado a un midnight lugar for you, and you've donde come no, to a no place tienes salida, no sabes qué where hacer. you don't know what to do. Parece que todas las puertas se Seems te han like all the cerrado. doors have been shut for you.
Parece que todo está Seems like contrario a everything ti. is contrary to you. Algunos de nosotros hemos estado Some en of ese us lugar, have been no in that una vez, place, pero varias not veces. once, but many times. Pero en cada vez hemos visto But la every time we've fidelidad seen de the Dios faithfulness of God presentarse present para itself ayudarnos, to help us, para proveer para to nosotros. provide for us. Yo te quiero decir And que I esta want to tarde, tell you esta that mañana, this morning, Dios está contigo, God Dios is está with you. aquí God is para here ayudarte. to help you.